Bueno, importante es lo que ocurrió en el 21 de mayo y lo que no ocurrió también respecto, por ejemplo, del tema constitucional, también el anuncio de la gratuidad para el 60% que se adelanta para el 2016, solo de quienes están en IPE y en centros de formación técnica acreditados y gratuitos, sin fines de lucro, me refiero, perdón, gratuitos, no gratuitos, sino que sin fines de lucro, y también en las universidades, pero solo las del Consejo de Rectores. Esos anuncios fueron anuncios claves. ¿Qué se dijo, qué no se dijo respecto al tema constitucional? ¿Se cumplió con las expectativas? Bueno, tenemos harto de conversar junto al abogado y académico de la Universidad de Chile, Fernando Atria. Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Primero quería preguntarte, ¿cómo describirías tú el tono de este discurso? Hablemos un poco en general, más allá de lo específico. ¿Cómo viste el tono del discurso? Bueno, yo creo que fue un discurso que tenía un tono conciliador. Terminaba con este llamado a encontrarnos en el diálogo. Pero que no tenía esta idea de que el precio de eso es como abandonar la pretensión transformadora del gobierno, y entonces es una manera de indicar la voluntad, supongo yo, del gobierno, así lo leo yo, de insistir en un programa transformador, ser fiel a las promesas que se hicieron, pero con un tono más dialogante o una actitud más dialogante, etc. Carlos Peña, en su análisis decía que se había renunciado justamente al impulso transformador y se optaba por un capitalismo reformador, más bien. ¿Tú crees que en este discurso se abandonaron las reformas o se sacó el pie del acelerador o qué? No, yo eso de sacar el pie del acelerador o cosas así, yo creo que son metáforas que no necesariamente ayudan a la comunicación, ¿no? Claro, si uno pensaba que lo que se había hecho el primer año era el intento de abolir el capitalismo y reemplazarlo por el Estado, que es algunas caricaturas que yo escuché, entonces, claro, evidentemente este discurso no va en esa dirección, pero la verdad es que eso es una caricatura que nunca tuvo ninguna plausibilidad, nunca nadie habló de abolir el capitalismo o nada de ese estilo. Entonces, claro, si uno parte de una caricatura, llega a un punto en que dice, la verdad es que, ups, no era así. Yo creo que como el problema no está en el juicio actual, el problema está en la caricatura inicial. El empeño del gobierno era un programa transformador que tenía transformaciones en 3 áreas principales y tenía una serie de otras cuestiones, y yo creo que en eso el primer año se avanzó considerablemente, y lo que señaló ayer la presidenta es que el gobierno está decidido a seguir avanzando en esas materias y otras relevantes. ¿Cómo leíste el hecho de que no se mencionara específicamente los casos de corrupción? Que no hubiera un mea culpa, sino todos hemos sido responsables, la clase política, que no se mencionara, no puedo decir con nombre y apellido, sino que más bien con siglas, los casos más importantes que hemos escuchado en el último tiempo. Bueno, es una cuenta al país, ¿no? de lo que el gobierno ha hecho y de lo que plantea hacer. Entonces, yo creo que no es un momento adecuado para ese tipo de cosas. Yo además creo que en las condiciones actuales, estas persistentes exigencias de lado y lado, ¿no? Por hacer meas culpas que son peticiones de perdón que además cuando se hacen son siempre en subjuntivo, ¿no? Nunca en indicativo. Nunca pido perdón por lo que hice, pido perdón por lo que pude haber hecho o lo que podría pensarse que hice. Entonces yo creo que eso es esa insistencia en meas culpas es una cuestión que no va al fondo político del asunto. El fondo político del asunto son cuáles son las consecuencias políticas de lo que ha pasado, qué es lo que explica que haya ocurrido todo eso, etcétera. Y en eso lo que le corresponde al gobierno cuando está haciendo una cuenta pública, entiendo yo, es bueno, anunciar cuáles son las medidas o cuál es el camino que se va a seguir desde el punto de vista institucional. Yo creo que en ese sentido el gobierno sí respondió a ese asunto. Más allá incluso de esta presidenta, a estas alturas, ¿es relevante como era antes una instancia como el 21 de mayo, cuando hay redes sociales, cuando hay una sociedad también que impone temas, cuando la realidad a veces parece superar incluso a la realidad política, a la realidad de todos los días? ¿Es todavía un hito relevante el 21 de mayo o ya no? Más allá incluso de esta presidenta. Bueno, yo creo que hay una cosa, por así decirlo, epocal en que la política parece transformarse cada vez más en anuncios y propaganda, ¿no? No me estoy refiriendo a este discurso, sino en general. Y eso, claro, es lamentable. Y ahora, yo creo que el hecho de que la cuenta de ayer haya sido una cuenta que atendía precisamente al tipo de cosas que el gobierno había hecho, que también se le criticó, ¿no? Que es como una lista, etcétera.
Bueno, es un intento de salir del eslogan y de las frases rimbombantes y poner la cuestión en términos de lo que el gobierno ha hecho y sobre esa base de lo que pretende hacer. A mí me pareció que fue un discurso, digamos, no particularmente apasionante y entretenido, pero un discurso que cumple con la finalidad que un discurso de ese tipo debe cumplir. Vamos al tema constitucional. En el tema constitucional tiene como 3 patas la frase de la presidenta, porque habla de una participación ciudadana incidente, dice que tiene que dar su momento institucional legítimo y confiable y que debe ser en el marco de un acuerdo político amplio. Vamos por partes. Lo primero, ¿cómo interpretas la participación ciudadana incidente? Es interesante. Lo que dijo fue una participación ciudadana realmente incidente, con lo cual hace una distinción entre participación ciudadana incidente y realmente incidente, ¿no? Yo creo que esta frase, ¿no? Una participación realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable, es la tensión que ha existido desde el principio, ¿no? Es la misma tensión que hay entre un mecanismo que sea democrático y participativo por un lado e institucional por el otro. Es decir, porque yo creo que hay un consenso cada vez más amplio, que yo creo que es destacablemente amplio, de que hay una cierta tensión, por decirlo menos, entre la exigencia de una participación ciudadana realmente incidente y que sea un momento institucional en el sentido de una decisión que se someta a los procedimientos hoy día existentes. Cuando yo digo que hay un consenso sobre eso, bueno, es cosa de escuchar incluso en algunos sectores de la derecha que hoy día abogan por la necesidad de una nueva constitución que sea, dicen ellos, acordada en el Congreso y con un plebiscito ratificatorio posterior, ¿no? Esa es una idea que ha surgido incluso desde la derecha. ¿Qué es lo que muestra eso? Lo que muestra es que si va a haber una nueva constitución, esa nueva constitución no puede darse a través de la dictación de una más de tantas otras leyes de reforma constitucional. Es decir, el procedimiento de reforma constitucional que hoy existe es un procedimiento que tiene un déficit de legitimación que hace que cualquiera que sea el mecanismo que se adopte, incluso en la versión que hoy día apoya Renovación Nacional, tendría que tener un momento adicional legitimatorio. Ellos dicen un plebiscito ratificatorio posterior. Ojo, ese plebiscito ratificatorio posterior hoy día, según la doctrina dominante, no existe en el proceso constitucional. O sea, por ahora, ese plebiscito ratificatorio posterior es tan extrainstitucional como una asamblea constituyente. No está. Entonces, la pregunta, por supuesto, es si ese momento legitimatorio adicional al procedimiento institucional, va a ser un momento de participación ciudadana realmente incidente o va a ser solamente una especie de legitimación puramente formal, aparente de una decisión ya tomada. Esa, diría yo, sería mi objeción a que esto se redujera a un plebiscito ratificatorio posterior, ¿no? O sea, déjenos a nosotros acordar las cosas en la cocina y después ratificamos esto con un plebiscito. Yo creo que la misma sospecha hay detrás de algunas modalidades de estos cabildos, ¿no? Que los cabildos terminan siendo reuniones en que se toma cuidadosamente nota de lo que cada uno dice y después nunca nadie mira esas notas ni tiene ningún efecto. Entonces, aparte de la Asamblea Constituyente, ¿qué otro mecanismo de participación ciudadana realmente incidente podría existir? Bueno, yo, antes de responder eso, si me permites, yo diría, es importante notar que ese es nuestro problema y que es un problema que es cada vez más generalizadamente apreciado. No, nuestro problema es que necesitamos una decisión constituyente nueva y que no puede ser una decisión que sea una reforma constitucional más. Entonces, lo que yo creo que viene ahora, y de eso se trata el proceso constituyente que la presidenta hace unas semanas anunció que desde el lado del gobierno se iniciaría en septiembre, pero que yo creo que en el sentido de la discusión pública ya comenzó. Lo que viene ahora es una discusión sobre, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo en el sentido de que la dictación de una ley más de reforma constitucional no va a solucionar el problema? Y ahí habrán distintas posibilidades, ¿no? Pero es importante notar que no sirve una reforma constitucional más. Y yendo a la pregunta que tú me hacías, uno tendría que decir, ¿por qué no sirve? Y yo diría que hay dos tipos de cuestiones por las que no sirve. Una es porque hay una especie de desconfianza generalizada, descrédito de las decisiones institucionales que tiene que ver con muchísimas cosas que son conocidas. Pero hay otra cuestión, y es
hacer una reforma a través del procedimiento de reforma constitucional ordinario implica dos cuestiones centrales. Primero, implica que solo habrá reforma en la medida en que se reúnan unos quórums altísimos, que son de 3/5 o 2/3 de los votos. Pero la segunda cuestión que implica es que si no hay acuerdo con esos quórums altísimos, lo que rige es la Constitución que tenemos ahora, la Constitución de Pinochet, la de 1980. Entonces, si tú juntas esas dos cuestiones, son quórums altísimos, y si no hay acuerdo, rige la Constitución de 1980, porque no es modificada, bueno, entonces es evidente que a través de un procedimiento que tenga esas dos características no se va a poder cambiar la Constitución de 1980, porque su problema porque es... está diseñada así también. Bueno, porque está diseñada para mantener el orden político heredado a la dictadura. Vuelvo a insistir en la pregunta. ¿Qué momento, qué instancia, qué forma, de qué manera puede haber algo distinto a una asamblea constituyente? ¿Qué otras alternativas de participación ciudadana realmente incidente existen como mecanismos que se hayan empleado también en otros países? Bueno, es que, espérame, yo lo que diría es, el procedimiento de decisión tiene que ser un procedimiento que no esté sometido a esas dos condiciones. Ese sería lo primero. Pueden ser... ¿Cómo se baja eso? ¿Qué posibilidades hay de los que no estén sometidos a esas dos condiciones? Bueno, yo diría, pueden ser omitidas cualquiera de las dos, porque uno podría decir, mire, hay gente que dice el próximo Congreso que sea elegido como Congreso Constituyente, ¿no? Ahí tenemos una propuesta. La pregunta sería, ¿en qué sentido eso diferencia a ese Congreso de cualquier otro Congreso? Porque cualquier Congreso puede dictar reformas constitucionales. Entonces yo diría, si ese Congreso que es elegido con potestad constituyente tiene que decidir sujeto a estas dos condiciones, altísimos quórums, y si no hay acuerdo, rige la Constitución del 80, entonces va a ser lo mismo de siempre, va a ser las mismas reformas superficiales de siempre. Entonces, ¿qué pasaría si cualquiera de estas dos condiciones fuera removida? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si al decir que el próximo Congreso fuera constituyente, estemos diciendo el próximo Congreso va a acordar una nueva Constitución por mayoría? Esa sería una. Y yo diría, ahí estamos hablando de verdad sobre cuestiones que son significativamente y no distintas. supras mayorías. Exactamente. O si alguien dice, no, tiene que haber supramayorías, cambiemos la otra condición. Digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, bueno, ya que decida por 3/5 o 2/3, pero si no hay acuerdo, lo que rige no es la Constitución de 1980, es la Constitución de 1925 como era en 1971. ¿Me entiendes? Cualquiera de esas dos condiciones que cambiara haría que pudiéramos discutir esto, pero de verdad. Ahora, ¿por qué crees que la presidenta Michelle Bachelet sigue sin zanjar este tema? Yo creo que eso es bien importante. Fíjate tú. Porque no lo zanja, sí, no porque lo zanja. Acordemos en que no lo zanja, y hay mensajes para... Sí. Está siempre el mensaje dual. Participación ciudadana realmente incidente, acuerdo político amplio. Es que, como yo te decía, es la misma tensión que aparecía en el programa, ¿no? Entre las tres características del mecanismo. Y yo lo que diría es, no es que sea, diría yo, no es una ambigüedad. Lo que hay ahí es el reconocimiento de que hay una tensión y que esa tensión tiene que ser solucionada. Ahora, el problema es que la paleta de opciones para superar esa tensión, bueno, depende de las condiciones en las cuales se hable, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo. En julio del 2013 hubo un gran acuerdo, un gran acuerdo más entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana para hacer lo que el senador Patricio Walker en su momento dijo, chao binominal, ¿no? Ahora, no era en realidad chao binominal, era chaito binominal, porque la mitad del Senado seguía siendo binominal. Elegida ¿Recuerdas? Y el senador Walker, cuando presentó al país este acuerdo, dijo, a mí me habría encantado que hubiera sido eliminar totalmente el binominal, pero si nos poníamos maximalistas, dijo, no habría habido acuerdo. Y había un cambio de sistema político también planteado, un sistema parlamentario. Pero el acuerdo además de ese otro acuerdo, ese fue un acuerdo más amplio, pero había un acuerdo para cambiar el binominal que mantenía el binominal en la mitad del Senado. Sí, y claro, cierto. como Uno decía, después del otro. Claro, y como decía Walker en su momento, si nos hubiéramos puesto maximalistas, en el sentido de eliminar totalmente el binominal, no habría habido acuerdo. Bueno, 1 año y medio después se dictó una ley que eliminó completamente el binominal. Es decir, lo que en julio del 2013 era maximalista, en enero del 2015 se hizo perfectamente posible, no solo posible, sino que hoy día es ley. Las condiciones cambian, son dinámicas. Mi pregunta es, ¿por qué la presidenta no zanja el Porque tema? yo ¿Porque diría, hay tensión al interior de la nueva mayoría? En mi opinión, y esto, ¿O porque ella no tiene claro lo que quiere? No, en mi opinión, si el momento en que se fije un mecanismo, se va a elegir entre los mecanismos que en ese momento sean realistas y no maximalistas.
Entonces, no es lo mismo fijar el procedimiento ahora que fijarlo en 6 meses más, porque la expectativa es que este proceso va a ir progresando y entonces a lo mejor en 6 meses más cosas que hoy día parecen maximalistas van a ser realistas. ¿O sea, te parece que es adecuada esa estrategia? Sí, por cierto que sí. Pregunta, pero déjame ver, hace 3 años, esperar que la derecha hubiera dicho estamos de acuerdo con un plebiscito ratificatorio posterior habría sido completamente maximalista. Hoy día lo están diciendo. ¿Qué pasa si uno dijera, como yo te decía, yo creo que un plebiscito ratificatorio posterior suena demasiado a una forma puramente aprobatoria? ¿Qué pasaría? ¿Es hoy día realista pensar una reforma constitucional que permita un plebiscito anterior sobre cuáles van a ser los mecanismos? Eso es mucho menos, hoy día maximalista, pero eso sería mucho más parecido a una solución de verdad. Entonces, a lo mejor, en unos meses más, un plebiscito anterior, no ratificatorio posterior, deja de ser maximalista y pasa a ser realista. ¿Y ¿tienes alguna percepción, porque tú trabajaste en el equipo constitucional de la campaña de Michelle Bachelet, un equipo donde habían tensiones internas también y habían distintas posiciones respecto a la Asamblea Constituyente, a los mecanismos y en fin? ¿Tienes alguna percepción de qué cosa es partidaria la presidenta Bachelet? Ella, si ella pudiera, si tuviera todas las condiciones políticas para implementar aquello de lo cual es partidaria, ¿de qué es partidaria Michelle Bachelet? A ver, yo participé en esa comisión del comando, pero desde entonces, esto es septiembre del 2013, que se entregó el informe, yo no he tenido contacto con el gobierno ni con el comando. O sea, yo no hablo por nadie más que por mi opinión. Cuando la presidenta se reunió con la comisión, a mí me quedó suficientemente claro que ella por lo menos entendía el problema. El problema es si dictamos en las condiciones del capítulo 15 de la Constitución sobre reforma constitucional, si dictamos nuevas leyes de reforma, el problema se nos va a reproducir. Es decir, y entonces una nueva Constitución necesita una modalidad distinta. Ahora, por supuesto, en esa comisión y en el país en general hay distintas percepciones respecto de cuáles modalidades distintas son aceptables. Yo no tengo ninguna idea clara, digamos, yo no sé cuál es la opinión que la presidenta tiene en su cabeza. Lo que yo sí sé, hay conciencia del problema. Lo que también sé es que hay distintas posiciones que van desde la Asamblea Constituyente hasta distintas formas de participación realmente incidente, etc. Y lo que yo también observo es que la presidenta insiste en no fijar su posición respecto del mecanismo. Eso, que por muchos es interpretado como un caso de ambigüedad o de no tener una intención de avanzar en este sentido, yo creo que es algo que a mí me parece bien, porque precisamente si lo hubiera dicho en la campaña, se habría sometido a las condiciones de realismo de la campaña y habría dicho lo que en la campaña era posible y lo que era maximalista lo habría excluido. Y hoy día lo mismo y mañana también. Entonces, por eso es tan importante. Ella llamó hace unas semanas al inicio de un proceso constituyente. Un proceso constituyente es algo que se va desarrollando en el tiempo. ¿No te parece que la ambigüedad sea negativa mientras sea para crear? Porque a medida que se vaya desarrollando ese proceso, se van a ir haciendo realistas cosas que parecen maximalistas. Quiero cerrar, Fernando, con otro tema. ¿Cómo crees que se recupera la confianza entre la presidenta y la ciudadanía? ¿Es posible, sin este mea culpa que te parecía que en el 21 de mayo no tenía tanto sentido, pero en un sentido más profundo? Más allá de las medidas que se planteen a futuro, yo tengo la percepción de que el problema es lo que pasó en el pasado y cómo se enfrenta aquello. Pero, ¿cómo se recupera, cómo se reconstruyen los lazos de confianza entre la presidenta y la ciudadanía? ¿Es eso posible? Bueno, yo creo que hay algo interesante sobre la confianza, ¿no? Cuando hay un problema de confianza, si tú desconfías de mí, nada de lo que yo te diga te hará confiar en mí, porque tu desconfianza se comunica a todo lo que yo digo. Entonces, la confianza no se puede recuperar por la vía de decir cosas, ¿no? La confianza se recupera por la vía de hacer cosas. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que hacen que una relación de confianza como esta pueda ser restablecida? Y para eso uno tiene que preguntarse por qué se quebró. Y yo diría que hay dos tipos de cuestiones que la afectaron. Hay una genérica, o sea, hay una profunda y una superficial. La superficial es la manera en que reaccionó o no reaccionó en su momento a lo que su hijo había hecho, etc. Y ahí yo diría, esa es una cuestión que es bastante episódica. No necesariamente refleja algo profundo, refleja un error político de reacción o de juicio, de si se venía o no de Caburgua, etc. Ese es un problema.
Pero yo creo que hay una desconfianza o un descrédito más profundo con la política institucional que afecta a la presidenta, y por eso yo creo que el juicio ciudadano respecto de ella como presidenta en ejercicio cambió cuando era candidata, porque pasó a ser afectada como presidenta, como representación del poder institucional, como una política más. Y yo creo que una de las cosas que explica esa desconfianza hacia la política institucional es la idea de que la política está completamente neutralizada. Entonces, que da un poco lo mismo que pase políticamente, lo que ellos hacen va a ser siempre lo mismo. Entonces da lo mismo, que es lo que la derecha está diciendo que haga el gobierno, ¿no? Da lo mismo lo que se haya prometido en el programa. Entonces, eso hay que tomarse en serio las promesas del programa, es tratar el programa como una Biblia, es tener una fe casi religiosa. Son todas esas características derogatorias sobre lo que consiste, sobre en qué consiste mantenerse fiel a las promesas iniciales. Yo diría, es parte de un contexto, de una política que ha aprendido a básicamente abanicarse. ¿No? A abanicarse, y bueno, sí, dijimos eso para la campaña, pero todos saben que esas cosas se dicen por decir, para ganar votos, pero ahora estamos en el asunto serio de gobernar, así que no los molesten con... O sea, eso es religiosidad, o es tratar al programa como una Biblia. Entonces, yo diría, hay una serie de medidas sobre probidad que la presidenta ha llamado a impulsar y que ha dicho que va a conducir ella misma, que afectan o que pretenden enfrentar la dimensión superficial del problema, la que se vincula al caso de su hijo, etc. Pero yo creo que hay una cuestión más profunda de mostrar lealtad a lo que se le dijo a los ciudadanos en el programa, etc. ¿No? Está bien, eso podrá tener que ser reinterpretado y no tiene por qué ser aplicado mecánicamente, pero la idea de que el gobierno tiene lealtad con lo que dijo es una de las cosas que yo creo que puede contribuir en la medida en que sea posible a un restablecimiento de algún nivel de confianza. Fernando Atria, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias, Mónica.